¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Guadalupe Radio presenta la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Roberto Figueroa. Bienvenido, bienvenida a tu programa Bajo tu manto, la serie. Programa donde platicamos acerca del acontecimiento guadalupano, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, aquello que sucedió del 9 al 12 de diciembre de 1531. Hemos hablado ya acerca de este primer encuentro que se tuvo entre Juan Diego y Santa María de Guadalupe, sucedido el 9 de diciembre de 1531, cerca de las 3 de la madrugada. Santa María de Guadalupe le ha llamado. Juan Diego ha subido al cerrillo del Tepeyac. Ella se presenta y le dice que es la perfecta siempre Virgen Santa María, quien tiene el honor, la dicha de ser la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cerca y del junto, el dueño del cielo y de la tierra. Y mucho desea Nuestra Señora del Cielo que en el llano del cerrillo del Tepeyac le levanten su casita sagrada, donde le mostrará, le exaltará, lo ofrecerá, lo entregará a Él, que es su Hijo nuestro Señor Jesucristo, su amor persona, su mirada compasiva, su auxilio y su salvación. Y la razón de todo esto es porque ella es nuestra madre. Es de Juan Diego, de todos los que en esas tierras habitan un solo pueblo y las más variadas estirpes, quienes le amen, quienes le busquen y quienes le invoquen. Ahí es el contexto de lo que hemos platicado en los programas anteriores. Hoy vamos a hablar todavía de este momento del sábado 9 de diciembre de 1531 a esta hora cercana de las 3 de la mañana, en donde ella, nuestra Reina del Cielo, le dice a Juan Diego, porque allí, es decir, en la casita sagrada, escucharé su llanto para remediar, curar sus diferentes penas, dolores y miserias. Ella que ha venido en un contexto muy concreto. Sus apariciones se dieron en un momento clave en la historia de ese México, que no terminará así esa situación. Es una situación que se ha extendido generación tras generación y hasta nuestros días. Y así será. Y no solamente en México, sino en muchas otras partes. Donde se le invoca, se sufre. Donde se clama a ella, se padece. Y ella se presenta como respuesta ante todas estas necesidades, pues con ella se encuentra también presente en su vientre inmaculado nuestro Señor Jesucristo, verdaderísimo Dios por quien se vive. Y de esto continuaremos platicando. Una vez que Santa María de Guadalupe ya se ha presentado, ha manifestado su deseo. ¿Y qué es lo que va a realizar en esa casita sagrada? Ahora hay que acudir con el obispo para que se lleve a efecto su deseo, su voluntad. Es por eso que le dice a Juan Diego, para que se lleve a efecto mi deseo y mi voluntad, ve al palacio del gobernante obispo a la Ciudad de México. Porque recordemos que en la ciudad de Tlaxcala estaba otro obispo que era Julián Garcés. Así es que ve al palacio del obispo de la Ciudad de México y le expresarás todo puntualmente lo que has visto, oído y admirado.
vamos a detenernos aquí. Santa María de Guadalupe envía a Juan Diego con el obispo. La pregunta sería, ¿había sacerdotes en la Ciudad de México, en Tlatelolco, en Cuautitlán, en algunos otros lugares? Sí, sí había sacerdotes. Una buena cantidad, ciertamente que no como nos pudiéramos imaginar hoy en nuestros tiempos, sino una cantidad suficiente tanto en Tlatelolco, que era el primer punto de llegada, como alrededor del obispo. Sin embargo, con ninguno de esos sacerdotes Juan Diego fue, con ninguno se dirigió, sino con el obispo. Si vemos otras apariciones, las más conocidas por todos, Fátima y Lourdes, la Virgen María manda a los pastorcitos a que vayan con el sacerdote y que le pidan al párroco que construyan una iglesia en ese lugar. Que la construcción de una iglesia, tanto en Lourdes como en Fátima, son contextos diferentes al de México. Lo explicaremos más adelante. De modo que, si la Virgen María está enviando a estos pastorcitos que vayan con un sacerdote, solamente es para que se construya una iglesia. Pero en México no es así. En las apariciones de Santa María de Guadalupe no se está pidiendo solo que se construya un lugar para que ella pueda mostrar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que la gente pueda acudir, que tenga un punto de referencia como sí lo es en los otros lugares. La Santísima Virgen María, es más, quiero ahondar en esto. La ermita que se construyó en un primer momento por parte de Fray Juan de Zumárraga, el obispo de México, era muy pequeña. Si se trataba de acudir para una celebración, para una misa, para un evento religioso, no era el lugar apropiado. El frente era de 4 metros, el largo era de 6. Prácticamente no cabía nadie en esa ermita. Y otro elemento más, casi no se celebraban misas ahí. Al principio no había esta costumbre, fue posterior. La gente solo iba a ver la imagen o también a danzarle, si eran comunidades indígenas, a danzarle a Nuestra Señora de Guadalupe, pero no iban a la celebración, no iban al culto. Esto fue posterior. Lo que está pidiendo Santa María de Guadalupe no solo es la construcción de un lugar y de un espacio, sino de un nuevo pueblo, de una nueva civilización. Recordemos que el difracismo, agua y cerro, Atl, Tepetl, representa lo que es el pueblo. Repito, representa lo que es el pueblo o la civilización. Esto de los difracismos era muy común en la lengua náhuatl en los pueblos indígenas. Precisamente donde se construyó la ermita del Tepeyac, la ermita para Nuestra Señora de Guadalupe, está en un cerro, que es el Cerro del Tepeyac, junto con un lago, agua, y pasaba también un río muy cerquita de ahí, que es el lago de Texcoco. Agua y cerro, se está construyendo una nueva civilización, que es una civilización llena del amor, de la vida, de la luz y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa presencia maravillosa de Nuestra Señora de Guadalupe. De modo que Santa María de Guadalupe no está pidiendo en México solo que se levante un templo, sino un nuevo pueblo. Y esto es lo que deberá de entender el obispo Fray Juan de Zumárraga. De modo que no podía enviar Nuestra Señora del Cielo a Juan Diego con un sacerdote. Un sacerdote, simple y sencillamente así, podía hacer una iglesia sin ningún problema. Pero levantar esa significaba el reconocimiento de la creación de un nuevo pueblo, porque no estamos hablando con mentalidad europea, sino con mentalidad prehispánica. Eso es lo que hacía difícil la construcción de una ermita, de una iglesia, de una casita sagrada. Quizá para ti, para mí, en estos tiempos, eso no representaba ningún problema. ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanta traba para levantar 4 paredes? ¿Cuántas casas?
cuántos lugares así sencillos se construyeron sin ningún problema. ¿Por qué aquí tanta traba y tanta prueba? Porque aprobar esto significaba, primero, que las apariciones eran ciertas. Y segundo, este deseo, lo que ella quería, que se levante un nuevo pueblo bajo las características no del mundo prehispánico, bajo las características no del mundo español, sino bajo las características de Dios por medio de Santa María de Guadalupe. El criterio no es humano, el criterio es divino, y ella, Nuestra Señora del Cielo, lo viene a expresar, nos lo vendrá a decir por medio de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Por esto mismo es que Santa María de Guadalupe le dice a Juan Diego: le dirás puntualmente al obispo. ¿Qué significa puntualmente? Palabra por palabra. Recordemos que Fray Juan de Zumárraga había fungido como inquisidor en España. Él tenía una mente muy aguda, pero muy aguda, de modo que si Juan Diego cambiaba frases, inventaba cosas, omitía expresiones, Fray Juan de Zumárraga, aunque quizá y seguramente pues él no sabía todo, pero con lo dicho por Juan Diego, si cambiaba, si agregaba, si quitaba, él iba a notar que algo faltaba en la narración, o que algo sobraba en la narración, o que había contradicciones, y así desacreditaría toda esta narración y por lo mismo el acontecimiento de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Contar puntualmente lo que ha visto, lo que ha oído y lo que ha admirado es también para que no se dé lugar a creer que son interpretaciones de Juan Diego, o que lo soñó, o que se lo imaginó, o que él tuvo una especie de visión o una pseudo revelación, y no se puede exponer algo tan grande a esto. Al contar puntualmente, palabra por palabra, todo lo que ha visto Juan Diego, oído y admirado, Fray Juan de Zumárraga, tarde que temprano, tendrá que aprobar y aceptar lo presentado por Juan Diego, por la coherencia, no solamente en las frases, que si yo te pregunto una cosa y me lo contestaste, y te lo vuelvo a preguntar y me lo vuelves a contestar, y te lo vuelvo a preguntar y me vuelves a contestar lo mismo, quiere decir que es cierto. No se queda solamente en eso, sino que la concordancia del mensaje de Juan Diego empata con el Evangelio. Ese es el punto. Un Evangelio que Juan Diego todavía no conocía. Acordémonos que Juan Diego tenía 7 años a lo mucho de haber sido bautizado. Pero una cosa es bautizado y otra cosa es conocedor del mensaje del Evangelio con alguien que apenas está aprendiendo el idioma, como es el fraile, para poder comunicar el Evangelio. Y también Juan Diego, con todo ese bagaje de mentalidad prehispánica, empezar a cambiar parámetros y llegar a conocer la palabra de Dios y el mensaje principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Esto no era fácil, no era sencillo para ni el evangelizador ni el evangelizado. Así es que lo importante es entender la concordancia entre el mensaje de Juan Diego presentado al obispo y el mensaje del Evangelio. El obispo por eso se va a confundir al día siguiente. No me adelanto, pero solamente lo menciono para que comprendamos el sentido global de este acontecimiento de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Otro elemento más es que si Santa María de Guadalupe está enviando a Juan Diego con el obispo, podemos ver en estas apariciones una perfecta eclesiología. San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Apóstol, estamos hablando de los principios de la Iglesia, siglo I, o sea, todavía no se acaba el siglo I, parte del siglo II,
San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, decía: con el obispo todo, sin el obispo nada. El obispo es el representante principal de Jesucristo en la iglesia local. Por eso decía San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, con el obispo todo, sin el obispo nada. Esto está en sus cartas. Bien, pues si el obispo es el representante principal de Jesucristo en ese territorio, en esa diócesis, ¿qué es lo que está haciendo Santa María de Guadalupe? Enviando a Juan Diego ante el representante principal de la iglesia en México. Así es. Juan Diego ya le contestó a Santa María de Guadalupe cuando ella le preguntó: Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Voy a tu casita de Tlatelolco a escuchar a quienes son las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, nuestros muy amados sacerdotes. Imágenes de nuestro Señor Jesucristo, nuestros muy amados sacerdotes. Pero el representante principal de la iglesia es el obispo. Además de contemplar una perfecta cristología en este momento de las apariciones, pues Santa María de Guadalupe no viene a presentarse ella viene a presentarnos a su Hijo. El más importante, el centro del acontecimiento guadalupano, no es Santa María de Guadalupe, es nuestro Señor Jesucristo, dicho por ella misma. Pero también vemos una perfecta eclesiología. Ella envía a Juan Diego con el obispo. Estos detalles son importantes considerarlos y vienen en este documento maravilloso del Nican Mopogua, documento que nos habla de las apariciones de Nuestra Señora del Cielo en el Cerro del Tepeyac, narrado, como tú ya lo sabes, por Antonio Valeriano, que conoció a Juan Diego y que vivió desde 1520 hasta 1605. Así contemplamos este momento importante. Santa María de Guadalupe, después de decirle a Juan Diego que vaya con el obispo, viene la última parte de esta primera aparición, el agradecimiento. Santa María de Guadalupe sabe agradecer. Bien te agradeceré, te enriqueceré. Merecerás que yo te agradezca, que yo te honre, que yo te enaltezca por todo tu esfuerzo y fatiga. Agradecer, enaltecer, enriquecer, todos estos verbos que nos hablan de una situación desbordante de parte de Santa María de Guadalupe para Juan Diego. Con que le haya dicho Santa María de Guadalupe, te voy a agradecer mucho, creo yo que es suficiente. Sin embargo, Santa María de Guadalupe quiso dejar en claro a Juan Diego lo que iba a hacer. Son 4 verbos en concreto, los verbos que utilizó Santa María de Guadalupe para decirle, y tú ya sabes que el 4 es un número importante, para decirle gracias. ¿Gracias de qué? Le diríamos a Santa María de Guadalupe. Pero es que Dios es así. Y Santa María de Guadalupe, imitadora de nuestro Señor Jesucristo, ella es así. Si Dios sabe agradecer y recompensar, esto lo vemos plásticamente en el acontecimiento guadalupano. Ese agradecimiento, ¿por qué? Qué extraño. Solamente se trata de llevar un mensaje y hay un desbordamiento en esta actitud de parte de Nuestra Señora del Cielo. Sí, pero no será solamente lo que haga Juan Diego ese 9 de diciembre. Incluso no será lo que haga Juan Diego ese 10 de diciembre también. Y más, lo que haga Juan Diego ese 12 de diciembre. No, Juan Diego, a partir de ese momento, ya no se entenderá sin Santa María de Guadalupe. Él dedicará totalmente su vida a ella. Así es. Después de las apariciones y el milagro de la estampación,
Después de la construcción de la ermita, Juan Diego pide construir una chocita al lado de la ermita para barrer el templo, para cuidar el lugar, para hacer oración y penitencia. Los 16 años de vida de Juan Diego, después de la estampación de Santa María de Guadalupe, los dedicó a estar ahí. Toda su vida fue para ella. 7 años antes, Juan Diego se estaba bautizando. 16 años después de las apariciones, Juan Diego le estaría entregando su vida a Dios. Y María Santísima de Guadalupe vendría por él para llevarlo ante la presencia del Señor, así como lo dice este documento importante que se llama Nican Motecpana, escrito por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl en el año de 1590. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribe que Juan Diego, ya en su momento, ya para partir a la casa de Dios, recibe esta presencia de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe para que ella se lo llevara a la casa de Dios nuestro Padre. Vemos cómo ese agradecimiento, ese pago, ese enriquecimiento, ella lo ha hecho, lo hará y lo sigue haciendo, pues en el cielo Juan Diego sigue siendo muy feliz. De esto seguiremos platicando más adelante. ¿Cómo podemos cerrar este 9 de diciembre de 1531, cerca de las 3 de la mañana, después del primer encuentro? Obviamente con la misión. Juan Diego ha sido hasta este momento una especie de discípulo. Él ha escuchado el mensaje de Santa María de Guadalupe. Él ha sido instruido por parte de ella, Dios nuestro Señor, que le está dando el mensaje a Juan Diego por medio de Santa María de Guadalupe. Tiene esa encomienda de ir con el representante principal de la iglesia en México, que es el obispo, en ese caso Fray Juan de Zumárraga, obispo franciscano, y pues ahora hay que pasar al siguiente nivel, de discípulo a misionero. No se trata solamente de aprender y de saber, hay que ir. Recordemos el Evangelio, vayan y enseñen a todas las gentes. Vayan, que es también en la encomienda de Jesús, es el carácter misionero de los apóstoles, que primero fueron discípulos del Señor, después constituidos como apóstoles. Vayan y evangelicen, vayan y enseñen. Este hecho de ir, que aparece constantemente en la Sagrada Escritura, también aparece en el acontecimiento de las apariciones de Santa María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Anda, haz lo que está de tu parte. Ese vete de parte de Jesús, vete en paz, vete y no peques más, ese vete, tu fe te ha salvado, no es un vete de correr, de no quiero que estés delante de mí, no te quiero ver, no te quiero tener delante de mi mirada, delante de mis ojos. Definitivamente que no es así. Ese vete es un envío a la pecadora pública, vete y no peques más. Es una nueva oportunidad que el Señor le está dando a esta mujer para que lleve una vida digna delante de Dios y delante de los demás. Ese vete, tu fe te ha salvado, tienes una encomienda. Anuncia las maravillas que Dios ha realizado en ti y cómo a través también de tu fe Dios ha recompensado tu esfuerzo. Ahora Santa María de Guadalupe le dice, anda, haz lo que está de tu parte. Después le dirá, ea, vete. Es la encomienda que hace, es el envío misionero. Juan Diego tiene que cumplir con una misión, y esta misión es presentarse ni más ni menos que ante esta máxima autoridad. Quizá, vuelvo al mismo ejemplo, en nuestros tiempos esto no signifique tanto,
¿Por qué? Porque se han acercado tanto las autoridades al pueblo, civiles como religiosas y en otra índole, que quizá la distancia que antes existía ya se ha reducido cada vez más. Incluso les hablamos de tú a las autoridades, repito, tanto civiles como religiosas y de otra índole, por ese aspecto de confianza, porque culturalmente ya son otros tiempos, pero en aquel tiempo no era así. El respeto y también ese aspecto de la distancia, la superioridad, hacía que no fuera tan fácil, no fuera tan sencillo el acceso a una persona tan distinguida, por más humilde que sea el obispo, que eso no nos cabe la menor duda. El mismo rey de España, Carlos I, lo constató. Por eso en Abrojo, España, le mandó muchos regalos, dinero como muebles y otras cosas más, cosa que Fray Juan de Zumárraga después lo regaló y lo vendió y lo regaló a los pobres, porque era verdaderamente una persona muy humilde, pues con toda su humildad tenía el cargo, la encomienda de obispo, y eso de alguna forma crea esa distancia. Juan Diego tendrá que enfrentar esto y muchas cosas más, pero él tiene ese soporte, tiene esa fuerza, la que Dios le ha dado y la que Dios le dará, para que al presentarse ante Fray Juan de Zumárraga muestre el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué es lo que va a pasar después de este primer encuentro? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de la videoserie Bajo tu manto, en compañía del Padre Roberto Figueroa. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio.